Ya, listo. Entonces, en esta clase, lo que vamos a revisar son las falacias y paradojas como ejercicios válidos de razonamiento. Ese es nuestro tema para el día de hoy, para que se pueda ir comprendiendo las perspectivas del cierre de lo que se refiere propiamente a la argumentación lógica. Hemos visto nosotros en las clases anteriores lo referente a las estructuras y principios generales de la argumentación lógica. Aristóteles en los silogismos, la filosofía aristotélica, una primera forma de entender la lógica, una primera parte del pensamiento lógico. En esta parte del pensamiento lógico, que sí nos toma algún tiempo, principalmente nos permitirá, como les decía yo, ir estructurando nuestra mente. Deberíamos nosotros ir visualizando ya la filosofía occidental de lo que es la filosofía latinoamericana, es decir, esta filosofía contemporánea, lo ético y lo estético, pero este ámbito lleva más tiempo porque tenemos mucho que irlo relacionando con la parte de la matemática, de la lógica matemática y demás argumentaciones que nos permitan a nosotros ir comprendiendo. Vamos a iniciar diferenciando lo que son falacias de lo que son paradojas en la argumentación, para lo cual les pregunto, ¿en qué contexto, en qué ámbito del conocimiento o en la vida diaria ustedes han escuchado la palabra paradoja? Y miren, aquí está ya la definición. ¿En qué ámbito del conocimiento o de su vida diaria han utilizado la palabra paradoja? ¿Han escuchado alguna vez paradoja? ¿Qué es? Ya está aquí. Pero, ¿han escuchado alguna vez este ámbito? Una paradoja. ¿Nadie? ¿Ninguna idea sobre paradoja? ¿No? Bueno, vamos a comenzar entonces definiendo. Copiarán lo que estoy planteando. Paradoja viene del griego paradoxa, que significa contrario a la opinión. Es una figura literaria que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Por lo tanto, deben haber escuchado paradoja en el lenguaje, deben haber escuchado paradojas en explicaciones científicas, en explicaciones de algún tipo, porque consiste en emplear diferentes expresiones que aparentemente son contradictorias, pero que nos permiten explicar algo. Eso es propiamente una paradoja. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esta parte de la definición. Paradoja viene del griego paradoxa, que significa contrario a la opinión, contrario a la opinión común, al criterio común, a la perspectiva común que tenemos todos. A través de las paradojas se puede constatar el mundo, comprender la realidad y diferentes explicaciones, por ejemplo, explicaciones de carácter científico. Ya voy a dar una explicación, un ejemplo de lo que es paradoja. Dentro de esta perspectiva, no se olviden, esta primera parte de la definición nos permite a nosotros entender. Ahora, ¿alguien ha escuchado la palabra falacia? Que es mucho más sencillo, deben haber escuchado falacias o el término falacia. Por eso no lo he enunciado y ya lo voy en el pizarrón a ir definiendo, pero por ahora, ¿alguien ha escuchado qué es una falacia? ¿Qué será falacia? Aquí ya tienen la definición de paradoja, paradoja. Es una mentira, una falsedad. Por lo general, nosotros entendemos falacia por falsedad, ¿sí? Muy bien. Una mentira, un error en el razonamiento. No es lo mismo paradoja que falacia. La falacia es una mentira, un error en el argumento, se llega a conclusiones erróneas. En cambio, la paradoja es aparentemente contradictorio, pero nos permite llegar a explicaciones de carácter lógico. Por eso,
vamos a utilizar, o han utilizado algunos filósofos y algunos pensadores, las paradojas para explicar consideraciones complejas. Ya vamos a ver a uno de estos pensadores que utilizó las paradojas para explicar el mundo y sobre todo para explicar el movimiento. Una de las explicaciones más célebres, una paradoja de las más conocidas, es la paradoja de Einstein. Einstein plantea que para explicar la relatividad del tiempo, la teoría de la relatividad, ¿alguien ha escuchado qué es la teoría de la relatividad de Albert Einstein? ¿Alguien ha escuchado? No me digan que no han escuchado qué es la teoría de la relatividad. Nadie. Divulgación científica de lo más sencillo. ¿No? La teoría de la relatividad es la explicación principalmente del tiempo y de la gravedad, la teoría de la relatividad especial y específica. Bueno, dentro de la teoría de la relatividad, una de las explicaciones más famosas de Einstein sobre el tiempo, Einstein dice que el tiempo es relativo a la posición y a la realidad. El tiempo no es lineal, no siempre se mueve de la misma forma, no siempre avanza de la misma manera. El tiempo es relativo. ¿Y cómo lo explica Einstein? Utiliza una paradoja para explicar esto. Y la paradoja de Einstein dice, hay dos gemelos. Cuando son bebés, uno de ellos es llevado al espacio. Este bebé que es llevado al espacio viaja a varios años luz, mientras que el otro se queda en la Tierra. ¿Sí? Entonces hay dos bebés. Uno está en la Tierra y el otro es llevado al espacio. Los dos son bebés en ese punto. El que es llevado al espacio viaja a varios años luz. Y en un determinado número de años regresa nuevamente a la Tierra. ¿Qué creen que pasa con el niño que se quedó aquí y con el niño que regresó, con el bebé que regresó? ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Qué edad tiene el niño que regresa y qué edad tiene el niño que se quedó con referencia? Digamos que pasó 80 años. ¿Qué pasa con después de 80 años? Él viaja a la velocidad de la luz, viaja años luz y regresa. ¿Qué creen que pasa? Ideas, opinen, digan. El bebé, o sea, tendría 80. ¿Los dos tendrían 80 años? ¿No? María, ¿qué pasa con el que regresa? ¿Qué edad tiene? Creo que el de la Tierra tiene 80 años y el otro, el bebé que viajó años luz, se quedaría igual. Ya. El niño que regresa sigue siendo bebé y el que se queda aquí tiene 80 años luz. Esto es una paradoja. Aparentemente es ilógico lo que sucede. Para nosotros puede parecer muy sencillo, muy lógico, muy entendible, porque tenemos esta relación del tiempo, tenemos en nuestra mente esa perspectiva del tiempo, que es relativo al movimiento, a la posición y demás consideraciones físicas. Pero utiliza una paradoja. ¿Por qué razón? Porque en la opinión común deberían tener la misma cantidad de años si ha pasado la misma cantidad de tiempo. Pero Einstein demuestra que el tiempo depende de otros factores y que es relativo a la posición y que no depende solo del número de años que haya pasado. Es una de las explicaciones a través de la paradoja que nos permite comprender el mundo. Otros pensadores y artistas también han utilizado la paradoja para explicar la realidad, para utilizar explicaciones.
Por ejemplo, ¿alguien ha visto la escalera infinita de Escher? Esta escalera, que es muy famosa y algunos de los cuadros y de los grabados de Escher nos permiten identificar paradojas. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes planos en una misma perspectiva y diferentes dimensiones. Y además, cada una de las entradas, al momento de salir, vuelve a regresar al mismo punto. Si se dan cuenta, cada uno de los puntos regresa. Esta interpretación de la realidad es una paradoja y nos genera incertidumbre. Podemos nosotros también mirar una paradoja visual en la utilización de la anamorfosis, que es una utilización matemática para ocultar objetos. ¿Qué objeto se oculta aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué objeto se oculta en ese cuadro? ¿Qué pueden ustedes visualizar que está oculto ahí? No hay nada oculto. ¿Qué me dice, señor? Hay un cráneo humano, solo que está muy aplastado, por así decirlo. Aquí hay un cráneo humano. Esta es también una paradoja visual que nos permite a nosotros ocultar objetos por medio de la utilización de la anamorfosis, que es una consideración de la matemática por la curvatura que tiene. Pero más allá de eso, también podemos nosotros identificar elementos de este tipo. Eso es una paradoja. Y ya vamos a ver lo que nos dice Zenón de Elea sobre las paradojas. Ahora vamos a contraponer la definición de paradoja con la de falacia. Y ya ustedes han manifestado que es una falacia. Y nosotros nos vamos a tomar el tiempo las siguientes clases de ir puntualizando las diferentes falacias, por lo menos las más importantes, porque existen un sinnúmero de falacias que tienen una serie de nombres en latín que nos permiten a nosotros comprender qué errores cometemos del momento de hablar. Una falacia constituye principalmente un error en el razonamiento. A diferencia de la paradoja, que nos permite tratar de explicar algo de la realidad, las falacias son errores, son mentiras, también se las conoce. El error no suele ser tan evidente como creemos y se oculta dentro de explicaciones que aparentemente son lógicas. Un ejemplo conocido de una falacia son los horóscopos. Un horóscopo, por lo general, utiliza palabras o frases como la siguiente: hoy es un gran día porque vas a iniciar nuevos proyectos. Eso es una falacia, porque no nos está diciendo nada específico y es sumamente general. Y nosotros creemos que realmente hoy nos va a ir bien porque vamos a iniciar algún nuevo proyecto. Realmente el horóscopo es un tipo de falacia. Y vamos a ver otros tipos de falacias que utilizan explicaciones que aparentemente son verdaderas, es decir, que las falacias, estos errores del razonamiento, están ocultos. Y uno de los grandes aportes de la filosofía es desenmascarar estos errores, estas falacias que están ocultas, para mostrarlos como son en realidad. ¿Sí? No se olviden esta perspectiva, porque vamos la siguiente clase, como les digo, a ir enunciando errores dentro de la argumentación y vamos a ver la argumentación justamente para entender y aprender a argumentar correctamente. Vamos a continuar entonces con las paradojas, ya propiamente la paradoja en la filosofía clásica. Vamos a puntualizar entonces paradojas en la filosofía clásica, dentro del mismo tema que estamos revisando.
Entre los filósofos de la Grecia antigua, uno de los más importantes es Zenón de Elea, que se destacó por el empleo de paradojas para transmitir su pensamiento. Zenón de Elea es un filósofo discípulo de Parménides. ¿Cuál era el arjé para Parménides? ¿Alguien se acuerda cuál era el principio y origen de todo para Parménides? ¿Cuál era el arjé para Parménides? Como les digo, discípulo de Parménides. ¿Cuál era el arjé de Parménides? Busquémoslo. El ser. El ser, muy bien. Para Parménides, el origen y principio de todo es el ser. Y Zenón de Elea, al ser discípulo de Parménides, utiliza la argumentación para demostrar que los sentidos nos engañan y que existen consideraciones que van más allá de lo físico y que permiten explicar que el ser es inmutable y que no puede ser explicado desde los sentidos. Entonces, aquí también plantea la perspectiva Zenón, o trata de demostrar que los sentidos engañen. ¿Quién también decía esto de los sentidos nos engañen? No son una buena vía para encontrar o demostrar la verdad. No demuestran verdad. ¿Quién decía esto? ¿Quién hablaba de que los sentidos nos engañan? ¿Qué filósofo? ¿Quién era que nos decía? Los sentidos nos engañan, no podemos guiarnos bajo esta perspectiva. Debemos buscar la verdad que está más allá de la caverna. No me digan que no se acuerdan. Aristóteles. No, Aristóteles. Platón. Platón, no se olvide, Platón. Platón. Por eso dije la caverna. ¿Por qué estoy puntualizando esto? ¿Y por qué les estoy haciendo recordar un poco de los filósofos clásicos y presocráticos? Porque aquí hay un punto diferente al de la ciencia. ¿Cómo se basa o en qué se basa principalmente la ciencia? En la demostración práctica, en la demostración empírica. En cambio, la filosofía, por lo menos en el ámbito de la lógica, se va a centrar mucho en la argumentación y en la deducción. Eso para tener una perspectiva. Vamos a ver una de las paradojas de Zenón, y es la que ustedes pueden observar aquí. Zenón dice y habla sobre el movimiento. Aquiles, conocido por su gran velocidad, nunca podría alcanzar a una lenta tortuga. Supongamos que Aquiles corre a una velocidad 10 veces superior a la de la tortuga y que aquella ha avanzado 100 metros, como se puede ver en la primera parte. La tortuga habrá recorrido, cuando Aquiles haya recorrido esos 100 metros, la segunda parte, otros 10 metros más. Cuando haya recorrido esos 10 metros más, la tortuga habrá avanzado 1 metro más. Y así, aunque la distancia entre los dos sea cada vez menor, nunca Aquiles conseguirá alcanzar a la tortuga, porque siempre le saca ventaja y los dos están en movimiento. Mientras dos objetos estén en movimiento, por más distancia que se acorte, siempre que el uno le saque ventaja al otro y siga moviéndose en la misma trayectoria, a la misma velocidad, sin disminuir la velocidad, no le podrá alcanzar por más lento que sea. Está demostrando una ley del movimiento, ¿sí? Si los dos objetos se mueven a una cierta velocidad y el primer objeto está más avanzado y por más que el otro aumente su velocidad y la velocidad de la tortuga sea constante, esa ventaja nunca se va a terminar de
eliminar. ¿Qué pensaríamos nosotros por lógica? Que como Aquiles es mucho más rápido, Aquiles debería alcanzarle a la tortuga. Zenón plantea que es imposible que un cuerpo recorra un determinado trayecto porque antes debería recorrer toda esa distancia sumada a la distancia que ha recorrido el otro objeto. Entonces, por medio de las paradojas, sin la utilización de ningún tipo de experimentación, Zenón logra demostrar, y esta explicación, la paradoja de Zenón, habla sobre el movimiento. Por lo tanto, Zenón está demostrando principalmente que podemos generar argumentos sin la necesidad de llegar a lo sensible y que lo sensible, como en toda paradoja, nos puede llegar a engañar y hacernos caer en errores. Por lo tanto, no basta para estos filósofos, ni siquiera la experimentación puede ser viable, pero no basta con la experimentación, sino que debemos también utilizar argumentos para comprender. En el empleo de las paradojas es una estrategia útil del pensamiento para comunicar o defender ideas. Si yo les dijera, ¿cuál es el objetivo de una paradoja? No se olviden. Es una estrategia que nos permite comunicar y defender ideas. Por lo tanto, y por si acaso, si no copiaron o no se acabaron o no tienen alguna perspectiva, no se olviden, las paradojas nos permiten defender o comunicar ideas. Ese es su objetivo, es una estrategia principalmente. Vamos nosotros a ir cerrando aquí esta perspectiva de las paradojas. Ahora, no hay que olvidar que las paradojas no solo se utilizan en la ciencia o en la filosofía, también las paradojas se han utilizado en la literatura, en diferentes tipos de usos literarios para explicar o proponer ideas y criterios. ¿Qué van a hacer ustedes para la siguiente clase? Bueno, creo que deben ya presuponer lo que les voy a pedir. Buscar dos paradojas. Buscar dos paradojas. Y sobre todo deben identificar qué quieren explicar estas paradojas. Como es principalmente la paradoja una forma de explicación, es principalmente una estrategia para explicar algo, entonces las paradojas que ustedes escojan, las ideas que ustedes escojan, deben explicar algo, deben llegar a alguna idea. ¿Qué quieren explicar esas paradojas que ustedes han enunciado? Esa es mi pregunta. Bien, con eso terminamos. Tomo lista.